A ver, sí. Si nos paramos a pensar un momento en un partido de fútbol infantil, la imagen que nos viene es, bueno, es casi universal, ¿verdad? Sí, total. Los niños corriendo, el entrenador en la banda, el balón, los goles. Lo que se ve, lo tangible. Eso es. Pero hoy vamos a poner el foco en algo que está siempre ahí, pero es invisible. Un factor que, vamos, no sale en ninguna pizarra táctica y que tiene un poder, bueno, puede ser transformador o directamente devastador. La familia. La familia. Para analizar esto, nos vamos a sumergir en un artículo muy, muy revelador de la newsletter Método Fútbol de Carlos Segura. Un texto muy potente. Mucho. Y arranca con una frase del psicólogo deportivo Marcelo Roffé que es que es una brújula para toda la conversación. Dice algo así como: si quieres un campeón en casa, juega y entrena tú. Mientras tanto, deja que tu hijo disfrute y juegue feliz. Es demoledora. Pues nuestra misión hoy es justo esa, desgranar esa idea, ver cómo la actitud de los padres, de las madres, a menudo con la mejor intención del mundo, puede ser el mayor motor para un joven deportista o, sin darse ni cuenta, su mayor freno. Es que la palabra que has usado, invisible, es la clave de todo. Porque no hablamos de un comentario aislado. ¿Sabes? El artículo lo plantea como algo estructural. Como la atmósfera. Exacto. Es el aire que respira el niño. Cada entrenamiento, cada viaje en coche de vuelta a casa, la conversación en la cena, todo se convierte o bien en un espacio seguro para crecer y equivocarse, o en un examen. Un examen constante. Un examen constante que es imposible de aprobar. Y eso, claro, a la larga lo cambia absolutamente todo. Vale, pues entremos en materia, porque el texto habla de un concepto que a mí me parece potentísimo. Los llama micromensajes. Uf, sí. Esas frases que parecen, no sé, inocentes, dichas de pasada, pero que en realidad son como pequeños comandos que le van programando la mente al niño. Totalmente. Y el artículo pone ejemplos que todos hemos oído. El típico, hoy hay que ganar, ¿eh? O ese que duele más, el no falles como el otro día. O los que ya proyectan una ansiedad a futuro, como a ver si juegas bien o el míster no te pondrá. Ese es terrible. Terrible. Y luego están los que, para mí, pervierten el juego. El si marcas, te compro no sé qué. Que vinculan el juego a una recompensa externa. Eso es. O la pregunta, que a veces es la única que se hace al salir del campo. ¿Cuántos goles has marcado? Y punto. Vale, y ahora, a ver, entiendo perfectamente la idea, pero seamos honestos, ¿no corremos el riesgo de ser demasiado, no sé, puristas? ¿De verdad una frase como hoy hay que ganar tiene un impacto tan negativo? Es una buena pregunta. Porque al final el deporte es competición. Aprender a gestionar esa presión, el querer ganar, también es parte de la formación, ¿no? Es una pregunta excelente, de verdad, porque va al núcleo del debate. A ver, el problema no es la competitividad, para nada. La competitividad sana, la de querer superarse uno mismo, es un motor fantástico. Claro. El problema de esos micromensajes es dónde ponen el foco. Fíjate, si dices no falles, el mensaje que hay debajo, el subtexto, es que el error es algo horrible. Algo que hay que evitar a toda costa. Exacto. Y esto, en psicología, se vincula directamente con lo que Carol Dweck llamó la mentalidad fija, o sea, la creencia de que tu talento es algo estático, que tienes que demostrar todo el rato. Y claro, ahí cada fallo es un juicio sobre tu valía personal. Ah, claro. Entendido. No es quiero que ganes, es más un tienes prohibido fallar. Justo. Y eso lo que genera es miedo. El niño no juega para crear, para atreverse, para ganar. Juega para no perder. Juega para no ser juzgado. Y el miedo es el mayor inhibidor del talento que existe. En cambio, los mensajes que propone el artículo, que son los positivos, Él disfruta. el disfruta, el estoy orgulloso de ti por cómo te esfuerzas, o el que para mí es una lección de vida entera, aprende, equivócate y vuelve a intentarlo. Es que eso es oro. Es que eso construye justo lo contrario, una mentalidad de crecimiento. Le estás diciendo, tu valor no está en si hoy ganas o pierdes, está en tu capacidad para aprender. El error no es un drama, es información. Y aunque un niño de 10 años no te lo explique así, con estas palabras, Su sistema nervioso lo pilla a la primera. a la perfección, sabe perfectamente cuándo juega en un entorno de confianza y cuándo lo hace en uno de juicio. Entonces, lo que estamos diciendo es que estas frases, estos micromensajes, no son solo palabras, crean dos mundos, dos ecosistemas emocionales completamente distintos. Sí, dos realidades paralelas.
Y de hecho, el artículo va muy a fondo con esto, ¿no? Dibuja como dos arquetipos de familia. Sí, y es una división muy útil para entenderlo todo. Por un lado, están las que llama familias que acompañan. Me gusta el término. El artículo las describe como aquellas que entienden que su hijo o su hija está en un proceso de aprendizaje. Y de En diversión. un proceso de aprendizaje. Su rol no es dirigir, es estar al lado. Y eso, por ejemplo, se traduce en animar sin presionar, que parece un matiz tonto, pero es un universo de diferencia. Es un abismo, Animar es, venga, inténtalo. Presionar es, tienes que conseguirlo. precisamente. Y otro rasgo clave de estas familias es que respetan a las figuras de autoridad, como el entrenador. No lo desautorizan delante del niño. No se convierten en segundos entrenadores desde la grada. Exacto, porque entienden que eso solo crea confusión. Y lo más importante, su foco está en el proceso. Por eso su pregunta estrella no es ¿has ganado o has marcado? Es una mucho más poderosa. Es ¿qué has aprendido hoy? ¿O te lo has pasado bien? Es que el cambio de pregunta lo cambia todo. Le dices que lo que te importa no es la medalla, es su experiencia. Fomentas la autonomía, la resiliencia. El amor por el deporte por lo que es, no por el aplauso que te da. Y en el otro lado de la balanza, el artículo pone a las familias que compiten, y el contraste es brutal. Son familias que, a menudo sin mala intención, No, claro, con la mejor intención. pero viven el partido del niño como si fuera una final de la Champions. Proyectan sus propias expectativas, y a veces sus frustraciones en él. Y ahí es donde aparecen esas frases de exigencia máxima. Tienes que ser titular, corre más que nadie, no puedes fallar ese pase. Es como si el padre o la madre estuvieran jugando un partido paralelo desde la grada. A través de su hijo. Totalmente. Y una de las cosas más destructivas que señala el texto es la crítica constante al entrenador. El míster no tiene ni idea, o conmigo jugaría siempre. Uf, eso es. Eso, además de minar la autoridad, le da al niño la excusa perfecta para no asumir su responsabilidad. La culpa siempre es de otro. Creas un deportista victimista. Es que al final pones al niño en una situación imposible. Tiene que contentar al entrenador en el campo y al otro entrenador en la grada y en casa. Y el artículo cierra esto con una frase que es para enmarcar. Dice, el mismo talento, con dos familias distintas, dos destinos completamente opuestos. Es que el entorno puede anular por completo el talento. O peor, puede hacer que el niño acabe odiando algo que empezó amando. Exacto. Y esto me lleva a uno de los puntos que más me hicieron reflexionar del texto. Habla de algo que todos hemos visto. Niños con un talento descomunal, de esos que ves a kilómetros. Sí. Y que, por lo que sea, se quedan por el camino. No llegan. Y la razón que da el artículo no es la falta de calidad, es la carga emocional que soportan. Este punto es crucial, porque choca con la idea esta que tenemos de que el talento siempre se abre paso. No siempre es verdad. No, no lo es. El talento necesita un entorno para florecer, y esa carga emocional es como una mochila invisible llena de piedras. El peso de las expectativas, el miedo a decepcionar, la presión por ser siempre el mejor. Y el artículo identifica un momento y un lugar donde esa mochila se carga especialmente. El famoso viaje en coche de vuelta a casa después del partido. El viaje en coche es un escenario casi de película de terror, a veces. Totalmente. Pensemos en la escena. Un niño de 10 años, en el asiento de atrás, agotado física y emocionalmente. Acaba de vivir algo súper intenso. Quizás ha ganado y está eufórico, o ha perdido y está triste. O simplemente está cansado. Y en ese momento de máxima vulnerabilidad se inicia el análisis de rendimiento no solicitado. Un juicio sumarísimo sobre sus aciertos y, sobre todo, sobre sus errores. El artículo lanza una pregunta que a mí me pareció un dardo. Habría que preguntar a los niños si les gustan esas conversaciones postpartido. Sospecho que la respuesta mayoritaria sería un no rotundo. Rotundo. Probablemente. Porque lo último que necesita ese niño es un director deportivo. Lo que necesita es un padre o una madre, alguien que le pregunte cómo está, que le dé un abrazo si lo necesita, o que simplemente ponga la radio y compartan un silencio cómodo. Y esa carga, claro, no se queda en el coche. No. Viaja con el niño al siguiente entrenamiento y al siguiente partido. Ya no juega solo con los pies, juega con todo ese peso que lleva en la cabeza y en el corazón. Y supongo que la carga no es solo lo que se dice, también es lo que no se dice, ¿no? El silencio tenso, la cara larga de un padre porque se ha perdido.
A veces es peor que un grito, sin duda, porque el niño es un experto en leer el lenguaje no verbal de sus padres. Sabe perfectamente cuándo les ha decepcionado, aunque no digan ni media palabra. Y en contraste, el texto habla del caso opuesto. Niños con un talento, digamos, normal, no son fueras de serie, pero que progresan sin parar. Sí, y mejoran, y mejoran. Y la clave, según el texto, es justo esa. Su entorno familiar les permite jugar liberados, les permite fallar, disfrutar y crecer sin esa mochila de piedras. Para entender la escala real de esto, el artículo nos da una estadística que es, vamos, abrumadora. La apunté porque me impactó de verdad. A ver, Dice, un entrenador educa 3 horas a la semana. La familia educa 160. es que esa cifra te obliga a replantearte todo el paradigma. Solemos pensar que el entrenador es la figura clave. Y es importante, claro que sí. Pero estos números dicen que es, como mucho, una figura secundaria en la educación emocional del deportista. Pone las cosas en perspectiva, ¿verdad? Totalmente. Y nos lleva a una conclusión, que es inevitable. La influencia familiar no es un detalle más. Es la base sobre la que se construye todo. El cimiento. El cimiento. La fuente hace una reflexión muy inteligente sobre esto. Dice que un jugador puede llegar a sobrellevar a un entrenador muy exigente, o incluso uno con el que no conecte, Sí, si cuando llega a casa tiene un refugio. exacto. Si tiene un lugar de apoyo incondicional, Donde puede ser el mismo, desconectar, recargar pilas. un lugar seguro. Pero lo que un niño no puede soportar es lo contrario. Tener un buen entrenador, pero que tu casa sea la principal fuente de presión. Eso es insostenible. Es que no tienes dónde escapar. El hogar deja de ser un refugio y se convierte en el epicentro del juicio. Por eso la tesis del artículo es tan clara. Si queremos formar jugadores más autónomos, más valientes, más creativos, necesitamos sí o sí familias que acompañen, no que compitan. Y llegamos a un punto que el propio artículo llama la frase maestra. Sí, Es una cita del psicólogo deportivo Pep Marí que condensa todo el problema en una sola imagen. Me gustaría leerla entera porque creo que merece la pena. adelante. Dice así: si un jugador, mientras juega, escucha los gritos del entrenador, del padre, de la madre, de la grada, está pendiente del árbitro, del rival, del juego, de los compañeros y aún así juega bien, cuídalo. Es un crack. Es una cita absolutamente brillante. Y lo fascinante no es que celebre el talento técnico del niño, ¿sabes? No, no es eso. Lo que de verdad está celebrando es su increíble, casi milagrosa fortaleza mental. La capacidad de un niño para rendir, para hacer cosas complejas, a pesar de estar sometido a ese bombardeo de estímulos, a todo ese ruido emocional. Es un acto de supervivencia psicológica. Totalmente. Es como si tuviera que jugar 2 partidos a la vez. El que se juega en el césped, Y otro en su cabeza. otro en su cabeza que consiste en filtrar y gestionar una cantidad de información y de presión que no tienen nada que ver con el juego. Pensemos en la carga cognitiva que eso supone. Su cerebro tiene que procesar la táctica del entrenador, la exigencia del padre, chuta, la ansiedad de la madre, con cuidado, ¿la grada? Todo a la vez que analiza la posición del rival, la de sus compañeros, y decide qué hacer con el balón en una fracción de segundo. Es una sobrecarga brutal. La energía mental que dedica a gestionar ese ruido es energía que no dedica a ser creativo, a tomar buenas decisiones, a disfrutar. Por eso Pep Marí dice, cuídalo, es un crack, porque es un superviviente de un entorno hostil. Y esto nos lleva a la reflexión final que deja el artículo flotando, que es casi una pregunta retórica demoledora. Imagina lo que podría hacer si le dejáramos respirar. Ahí está la clave de todo. Si ese niño ya es capaz de hacer todo eso bajo una presión asfixiante, ¿cuál sería su verdadero potencial si jugara en un entorno de calma? De apoyo, de confianza. Si su única preocupación fuera jugar, aprender y expresarse, si simplemente le permitiéramos ser un niño que juega al fútbol, El potencial sería... inmenso. El que se desbloquearía sería inmenso. Es una idea muy poderosa para ir cerrando. Al final, todo se puede resumir en que el mayor apoyo que le podemos dar a un niño no es la presión, sino la presencia. Estar ahí. Sí, Y el artículo lo sintetiza en 4 acciones clave. 4 verbos: acompañar, animar, respetar y escuchar. aparentemente sencillos. Pero luego añade los matices que lo cambian todo, sin condicionar, sin exigir, sin miedo. Son los adverbios los que marcan la diferencia. El cómo haces las cosas es infinitamente más importante que el qué haces. Puedes estar en todos los partidos,
Pero si tu presencia es una fuente de ansiedad, a lo mejor sería mejor que no estuvieras. Totalmente. Y el artículo cierra con una conclusión que a mí me resonó como una advertencia y a la vez como una gran oportunidad. Dice, porque en el fútbol base y en la vida, los padres también entrenan, y su influencia puede ser la mayor victoria o la derrota más silenciosa. Me encanta esa expresión, derrota silenciosa. Porque es eso, a menudo no se ve, no se diagnostica. Un día el niño simplemente dice, ya no quiero jugar más. O sigue, pero sin alegría. O sigue jugando pero sin pasión, por inercia. Y los adultos se preguntan qué ha pasado, por qué ese talento se ha apagado. Y la respuesta muchas veces no estaba en el campo, estaba en el coche, en la grada y en casa. Sin duda, un análisis que da muchísimo que pensar. Y si me permites, me gustaría dejar una pregunta final en el aire. Una que expande un poco todo esto más allá del césped. Claro. Todo este análisis se centra en el deporte, que es un escenario perfecto para ver estas dinámicas, ¿verdad? Muy visual. Pero, ¿en qué otras áreas de la vida de un niño? Pensemos en los estudios, en las actividades artísticas como la música o la pintura, incluso en sus amistades. ¿En qué otras áreas se manifiesta esta misma tensión entre acompañar desde la presencia y competir desde la exigencia? Y sobre todo, la pregunta más importante, ¿con qué consecuencias a largo plazo para su desarrollo? No ya como deportista o estudiante, sino como persona.